Naruto, en realidad, había perdido la concentración en lo que sucedía a su alrededor. El torbellino de pensamientos y emociones que lo rodeaba era demasiado para ignorarlo. Era un demonio zorro, el mismo que había matado al cuarto y atacado la aldea. Por eso a nadie parecía importarle, porque nunca lo reconocían. Al principio, había descartado las palabras de Mizuki como mentiras. Pero segundos después, todo cobró sentido. El odio se dirigía hacia él sin razón aparente, la frialdad, el asco. Todo encajaba con lo que decía Mizuki. Él era un demonio. Él había matado. Reconoció vagamente a Mizuki anunciando su ataque y lanzando el shuriken hacia él, y por alguna razón, simplemente no se movió. Simplemente cerró los ojos y esperó. No era que hubiera tomado la decisión consciente de no moverse, o al menos, no había tenido conscientemente la idea de querer morir. Tampoco era que el ataque fuera demasiado rápido para que el genin rubio pudiera esquivarlo. Si fuera de los introspectivos, se daría cuenta de que las revelaciones de Mizuki lo habían abrumado, que lo habían distraído por completo del momento. Era demasiado ruido sordo. El rubio esperó a que el dolor hiciera efecto. Sintió un líquido tibio salpicar su rostro y comenzar a correr por sus marcas definitivas de bigotes y supuso que era su propia sangre. Naruto, ¿estás bien? Naruto abrió los ojos de golpe, solo para encontrarse con un Iruka ensangrentado flotando sobre él, luchando por mantenerse en pie. Había recibido el ataque en lugar de Naruto. Tienes que escucharme, Naruto. Iruka jadeó, respirando con dificultad. Ya había reconocido lo que le había sucedido. El shuriken de Mizuki estaba impregnado con una toxina de acción rápida que paraliza el cuerpo por completo. Ya lo había alcanzado una vez, atrapado en el fuego cruzado durante una misión en el país del arroz, y por eso reconocía la sensación bastante bien. Esto también significaba que solo tenía alrededor de un minuto antes de desmayarse por completo tras quedar totalmente paralizado, dejándolo incapaz de proteger más a su estudiante. Tenía que llegar hasta el niño, o las consecuencias podrían ser desastrosas. Naruto, creo en ti. Llegarás a Hokage, lo sé. No se le ocurrió nada más que decir, pero al ver el rostro del joven aspirante a Shinobi, supo que no lo había escuchado. Naruto estaba demasiado destrozado, demasiado sumido en sus dudas como para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Iruka sintió que sus músculos cedían al caer al suelo junto a Naruto, incapaz de permanecer consciente. El sonido de Iruka cayendo al suelo sacó a Naruto de su estupor. Sabía que el chunin de la cicatriz le hablaba, pero no había captado lo que decía. En cualquier caso, la herida del ataque no debería haberle causado tantos problemas a Iruka. Incluso Naruto lo sabía. Algo andaba mal. Fue entonces cuando oyó una palabra, pronunciada con una presunción desmesurada. Veneno. Veneno, eso lo explicaría. Espera, Iruka no se había movido. Seguía sin hacerlo, ¿acaso respiraba? Veneno. Pero eso significaría que Iruka estaba... Por primera vez en su vida, Naruto estaba furioso. De hecho, era más que eso. Naruto estaba casi completamente consumido por una furia absoluta. Ni siquiera notó que su vista se tiñó de rojo cuando una sensación repugnante invadió el claro y su cuerpo quedó completamente cubierto de chakra rojo sangre. Oscuros susurros llenaron su mente a medida que su ira crecía, y con ella, la cantidad de chakra que emanaba de su cuerpo. El rubio luchaba por controlar su sed de sangre cuando las palabras de Iruka llegaron a él como si vinieran de un sueño lejano. Naruto, creo en ti. Eso fue todo lo que se necesitó para llevarlo al límite. Todo lo que se necesitó para que su mente dejara de luchar por el control, para que perdiera el control de su propio cuerpo y perdiera el control de su propio cuerpo. Goteo. 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 Naruto fue sacado del agua por zarcillos de chakra rojo. Sus ojos estaban apagados y grises, casi como si estuviera muerto. De no ser por su respiración entrecortada y áspera, no mostraría ninguna señal de vida. Lo que antes eran oscuros susurros de rabia y violencia en el fondo de su mente, ahora eran rugidos descomunales que exudaban la maldad de la criatura ante la que el joven de 13 años se encontraba en los oscuros recovecos de su mente. Acércate, muchacho.
Acabaré con todo tu dolor, con todo tu sufrimiento. Solo necesito un favor y todo mejorará. Te lo prometo. Naruto no mostró otros signos de estar consciente de lo que le decían hasta que lentamente comenzó a tropezar hacia los grandes barrotes que mantenían a raya a la criatura. Sí, sí. Bien. Ahora solo tienes que quitar ese papel que dice sello y te prometo que todo tu dolor desaparecerá. Naruto simplemente tomó el papel y comenzó a alejarse. De repente, el rubio se tensó al ver que el azul vibrante regresaba a sus ojos. Tardó un par de segundos en recuperar la compostura y notar la mano que le había impedido retirar por completo el sello de la jaula que retenía al demonio. Realmente no quería que llegara a esto. Pero puedo ver cómo ha crecido mi hijo, así que supongo que eso lo compensa. El rubio miró fijamente al hombre que lo había despertado de su trance, mientras el demonio rugía de frustración. Señora Yondaime. Cualquiera que conociera remotamente a Uzumaki Naruto sabría que no era de los que se andaban con rodeos. Podía enfrentarse a algunos de los ninjas más poderosos del mundo y despacharlos con un apodo ligeramente grosero, y su relación con el Sandaime Hokage era prueba de ello. Era el ninja más respetado y poderoso de Konoha. Era su líder, el dios Shinobi. Sin embargo, a pesar de conocer todos los jutsus de Konoha, entrenar a los Sannin y sobrevivir a todas las grandes guerras Shinobi, para Uzumaki Naruto, era simplemente el viejo. Así que cuando el mismo Uzumaki Naruto se enfrentó al mismísimo Namikaze Minato de Konoha, el destello amarillo, fue prueba de su respeto y admiración por él que todo lo que Naruto pudo expresar fue un asombrado Yondaime-sama. El propio Naruto aún intentaba comprender los acontecimientos. Todo lo que podía recordar antes de enfrentarse a la imagen del Yondaime era haber aprendido sobre el Kage Bunshin, Iruka y Mizuki apareciendo. El resto de los recuerdos lo golpearon como kunai, cada uno clavándose más profundamente en él que el anterior. Ese sentimiento de antes regresó. Estaba enojado, herido y confundido, todo a la vez. Comenzó a acumularse de nuevo, y una vez más, el chakra rojo comenzó a extenderse más allá de sus límites hacia los angustiados chicos. Naruto, necesitas calmarte. La mirada de Naruto se dirigió hacia el Yondaime, quien había puesto su mano sobre el hombro del otro rubio, y el chakra rojo comenzó a disminuir, provocando otro grito de frustración del Kyuubi. El cuarto miró con indiferencia a la bestia por encima del hombro, volvió la vista hacia Naruto y golpeó al demonio con el pulgar. Es un tipo muy ruidoso, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a hablar a otro sitio? Naruto solo pudo asentir cuando el Yondaime tomó el brazo de Naruto y los dos parecieron desaparecer, causando que el Kyuubi gritara una vez más. Naruto observó su nuevo entorno en silencio. Por primera vez en su vida, no tenía nada que gritar. Ningún mensaje de desafío que lanzar al mundo. Miró al hombre frente a él y no supo cómo reaccionar. El Yondaime estaba justo frente a él y apenas reaccionó. Solo cuando el ex Hokage comenzó a hablar, Naruto lo miró a los ojos. Naruto, sé que has pasado por mucho esta noche. Entiendo que estás sufriendo y que has perdido a alguien importante. Pero necesito que escuches lo que tengo que decirte. No tengo mucho tiempo hasta que se me acabe el chakra y tenga que irme, ¿de acuerdo? El rubio en cuestión asintió de nuevo, pero no dijo nada. Al ver esto, Minato suspiró, pero insistió. Antes que nada, quiero aclarar lo que sucedió la noche del ataque del Kyuubi. No transformé al zorro en ti. Sin embargo, me vi obligado a usar un jutsu de sellado para atrapar al Kyuubi, a costa de mi propia vida. Desafortunadamente, un demonio con el poder del Kyuubi es demasiado poderoso para ser contenido en cualquier cosa. Para sellarlo de forma segura, necesita estar atrapado dentro de un bebé humano recién nacido. Ese bebé eras tú. La mirada de Naruto volvió a caer hacia abajo, concentrándose en donde debería haber estado el suelo. Pero sigo sin entender, ¿por qué tuve que ser yo? ¿Por qué elegirme? Pero fue interrumpido por la mano del difunto Kage, que lo agarró del hombro para tranquilizarlo. Naruto miró al Yondaime, quien lucía una sonrisa ligeramente arrogante. Bueno, no podía confiarle un trabajo tan importante a cualquier niño. El niño que elegí debía ser lo suficientemente fuerte como para mantener a ese zorro encerrado para siempre.
Entonces, ¿quién mejor que mi propio hijo? ¿Verdad, Naruto? La mirada de Naruto no se apartó del rostro del Yondaime. Buscó desesperadamente cualquier rastro de engaño en el rostro del hombre, pero no lo encontró. Soy, el hijo del Yondaime. Los ojos de Naruto se abrieron lentamente al comprender la noticia. Minato sonrió aún más al ver la reacción de su hijo. Había temido que Naruto se enfadara con él, o incluso lo rechazara por completo. Pero había demasiada cocina en él. Por supuesto, había estado cuidando de Naruto todo este tiempo. Y aunque lo enfurecía, no podía hacer nada más que ver a su hijo soportar un trato que habría destrozado a cualquier niño normal. Naruto nunca fue golpeado ni maltratado. Ni siquiera verbalmente. Pero algunos argumentarían que lo que Naruto soportó fue aún peor. Simplemente, fue ignorado. Para el resto de la aldea, nunca existió. Nadie le miraba a los ojos, nadie le hablaba. Durante años, lo más cercano a la atención que Naruto recibió, aparte de las visitas ocasionales del Sandaime, fueron sus comentarios en voz baja cuando los aldeanos creían que no podía oírlo. La imagen del shinobi alto y rubio comenzó a desvanecerse, y su comportamiento se volvió serio cuando se dio cuenta de que casi se estaba quedando sin chakra. Naruto, casi me quedo sin chakra. Necesito volver a sellar el chakra del Kyuubi antes de que se me acabe. Las yemas de sus dedos brillaron con un brillo azul debido al chakra sellador mientras volvía a sellar el estómago de Naruto. Tu madre y yo estamos orgullosas de ti, Naruto, y siempre lo estaremos. Te estaremos observando cuando llegues a Hokage, te amo hijo. Naruto, se abalanzó sobre la figura de su padre que desaparecía rápidamente. Con los brazos extendidos, como si fuera a intentar agarrarlo para evitar que se fuera. Espera, pero su padre ya se había ido, y la habitación antes blanca comenzó a oscurecerse como si lo hubieran dejado inconsciente. El Sandaime observó el chakra menguante del Kyuubi no Kitsune. Naruto casi se había rendido ante la bestia, y Sarutobi había movilizado a toda su fuerza Anbu para asegurar que la tragedia de 12 años atrás no se repitiera. Él mismo había liderado la fuerza, vestido con su equipo de batalla completo, con su poderosa invocación en Malista. Había pasado todo el viaje repasando mentalmente los sellos del Shikifuin, y un Anbu había sido enviado para encontrar un recipiente apropiado para la invocación. Pero sus minuciosos preparativos habían sido en vano. Llegó con su Zanbu y descubrió que solo quedaba chakra residual alrededor de Naruto, señal inequívoca de que el Kyuubi había sido resellado. Claro, eso era completamente imposible. Solo él y Jiraiya tenían el conocimiento para realizar el Shikifuin. Hokage-sama, ¿qué sucede? Preguntó el capitán Anbu a su derecha. El hombre con aspecto de espantapájaros llevaba una máscara de Inu y, a pesar de su estatus Anbu, no podía disimular la preocupación en su voz. Hay dos posibles explicaciones. Una es que el Kyuubi haya sido resellado por un maestro de sellos. Sin embargo, el sello tendría que ser el Shikifuin. Por lo tanto, solo Jiraiya y yo podríamos haberlo hecho. Bueno, eso es imposible. Jiraiya-sama no está aquí, y definitivamente no fuiste tú. En efecto. Respondió Sarutobi. Eso dejaría una explicación más. Y sería que el propio Naruto logró resistir el poder del Kyuubi y está recuperando el chakra solo con fuerza de voluntad. Lo cual estoy seguro de que estarás de acuerdo en que es. Los dos fueron interrumpidos por el sonido de Naruto desplomándose en el suelo. Sarutobi y el capitán Anbu llegaron enseguida para evaluar el estado del chico, pero se sorprendieron aún más cuando el rubio Jinchuriki comenzó a ponerse de pie. Vaya, me siento como si me acabara de caer de la montaña Hokage. Me duele todo. Refunfuñó el rubio, mientras se frotaba la cabeza y miraba al suelo con aire acusador, aparentemente sin percatarse de su público. Espera, Iruka-sensei. Naruto levantó la vista por primera vez y se encontró cara a cara con Sarutobi Hiruzen. Hokage jiji. Iruka-sensei él, comenzó Naruto frenéticamente. No te preocupes, Naruto. Iruka estará bien, va camino al hospital. ¿Te importa si te miro el estómago? Solo necesito revisar algo. ¿Quieres ver mi nuevo sello? Preguntó Naruto con aspecto aliviado. Sarutobi se vio obligado a detenerse a pensar en su próximo movimiento.
Sabía, por un Iruka despierto, que Mizuki le había dicho al chico que se había transformado en el Kyuubi, no que el Kyuubi había sido sellado. También dijo que el sello era nuevo. Eso no tenía sentido. No había evidencia de que alguien le hubiera puesto un nuevo sello, ni siquiera de que alguien más que Naruto y los dos instructores Chunin hubiera estado allí. En cualquier caso, necesitaba comprobar la seguridad del sello. Si Naruto, necesito revisarlo para asegurarme de que esté seguro. Naruto simplemente se levantó la camisa, revelando el Shikifuin. Aún brillaba con un rojo intenso. Sarutobi se quedó atónito. El sello estaba recién sellado. No solo eso, sino que estaba exactamente igual que la noche del sellado, cuando Jiraiya y él lo revisaron. No había señales del deterioro habitual del sello que debería haber estado allí, ni del deterioro que ya había estado. Necesitaba saber exactamente qué había sucedido. Anbu, pueden retirarse y regresar a sus tareas habituales. Todo lo que han visto aquí es un secreto de rango S. El castigo por revelarlo es, por lo tanto, la muerte. Naruto está exento de esto. Y dicho esto, se volvió hacia Naruto. Desafortunadamente, necesitamos hablar en mi oficina antes de que hagan nada más. Sé que quieren ver a Iruka, pero tendrá que esperar. Estoy seguro de que comprenden la gravedad de esta situación. Sarutobi examinó la ropa andrajosa del chico antes de añadir. Tienen media hora para cambiarse de ropa si lo desean. Claro, jiji. Sarutobi estudió con increíble atención la carpeta abierta frente a él. Dentro se encontraban las imágenes y perfiles de algunos de sus shinobi más capaces, y quizás aún más importante, de mayor confianza. Si se trataba de una misión de gran importancia, estos eran los ninjas a quienes se les convocaría. Por supuesto, había una gama de niveles y habilidades, desde Umi no Iruka hasta Ataque Kakashi. Prácticamente todas las misiones o tareas posibles estaban cubiertas. Estos eran, sin duda, sus mejores. Sin embargo, la última tarea que se le asignaría a uno de estos shinobi excepcionales estaba resultando particularmente difícil de encontrar. Se trataba de una misión a largo plazo de suma importancia, y por lo tanto, sería de rango S. Esto significa que los detalles de la misión estarían fuera del alcance de todos, excepto del propio Sarutobi y el ninja que la llevará a cabo. Normalmente, este tipo de misión se dejaría en manos de gente como Kakashi o de algunos Anbu de alto rango. Sin embargo, el ciclóptico Jonin debía liderar un equipo Genin en exactamente una semana, por lo que estaba descartado. No solo eso, sino que esta misión era de suma importancia para el propio Sandaime. Y por mucho que le doliera al veterano Hokage admitirlo, había muy pocos Anbu en los que pudiera confiar plenamente como para poder usar a uno de los de mayor rango para esta misión. Había reducido sus opciones a 2 candidatos. Ambos eran de rango Tonkubetsu Jonin. Uno aún pertenecía a Anbu, el otro al departamento de interrogatorio y tortura. Ambos tenían la capacidad suficiente para desempeñar el puesto. Sin embargo, a medida que los recuerdos de ambos candidatos empezaban a llenar su mente, uno en particular empezó a destacar sobre el otro. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Sarutobi al levantarse de la silla en su oficina. Haría que invocaran al shinobi de inmediato. Sin embargo, Uzumaki Naruto se enfrentaba a un dilema muy distinto. Tras su breve conversación con el Sandaime sobre los sucesos de la noche anterior, le informaron que la formación de los equipos Genin se retrasaría un mes. Esto normalmente habría indignado a Naruto, pero después de los sucesos de esa noche, incluso él había llegado al límite de su resistencia, y por lo tanto, las consecuencias de ese anuncio en particular no se percataron hasta la mitad de su desayuno. Por supuesto, la realización no había sido sutil, y como consecuencia, ahora se veía obligado a desayunar en casa de Ichiraku. Además, si alguien le preguntaba si sabía algo sobre que la ropa interior del Hokage estaba teñida de naranja, no era él. Ni siquiera estaba allí, ¿de acuerdo? El retraso en la creación de los equipos Genin lo dejó sin absolutamente nada que hacer durante un mes entero, salvo tener que reunirse con el Hokage por la tarde. Y posiblemente de nuevo una vez que se descubriera la ropa interior naranja con la que no tenía nada que ver. No tardó mucho en decidir qué quería hacer. Entrenar. Y entrenar un poco más.
Pero eso le llevó a otro problema. ¿En qué debería centrarse? Aunque confiaba en sus habilidades, no era lo suficientemente arrogante como para creer que no tenía defectos. Su dominio de los jutsus era decididamente pobre en comparación con el del resto de los graduados. La mayoría de los herederos del clan habían entrenado en los jutsus de su familia, así como en los de la academia. Incluso Sakura tenía algunos genjutsus a su nombre. Por no mencionar que no tenía un estilo formal de taijutsu digno de mención. Conocía las katas del estilo de la academia y podía ejecutarlas razonablemente bien. Pero a pesar de esto, cada vez que intentaba entrenar usando el estilo, parecía que no conseguía que los movimientos fluyeran. Aunque podía intentar aprender algún jutsu, o un estilo de taijutsu, estas cosas requerían un maestro. Necesitaba encontrar a alguien que no solo estuviera dispuesto a enseñarle, sino que también tuviera tiempo. El único que cumplía los requisitos era Iruka-sensei, quien ya se había dedicado de lleno a la enseñanza en la academia. Pero Naruto sabía cuál sería su respuesta si le preguntaba. Iruka simplemente le diría que debía mejorar sus conocimientos y habilidades básicas antes de poder aprender las cosas más avanzadas que ansiaba aprender. Esto llevó a Naruto a una conclusión que había estado intentando evitar. Tendría que volver atrás y aprender lo básico. El rubio dejó escapar un gruñido entre bocado y bocado. Esto era precisamente lo que tanto había querido evitar, toda la lectura aburrida. No le veía el sentido. Las cosas de los libros no podían ser tan importantes para ser un ninja. Esas cosas eran para impostores como Sasuke, a quienes les importaba la clasificación de clase. Pero entonces una idea cruzó por su mente. Su padre. El Yondaime se había graduado como el mejor de su clase, y encima 2 años antes. Lo que habría significado que tendría que haber sido realmente bueno en todo. Incluso en los libros. Su padre le había dicho que estaba orgulloso, pero lo seguiría estando si pudiera verlo ahora. Aún negando uno de sus defectos más evidentes. Naruto se puso de pie mientras terminaba su último bocado de ramen. Había prometido más de una vez superar a todos los Hokages anteriores, incluyendo a su propio padre, y no iba a parar hasta lograrlo. Y además, desde cuando Uzumaki Naruto rompe sus promesas. Uzuki Yugao miraba boquiabierta al Hokage. Una misión de rango S. Nunca había estado en una misión de tan alto rango, ni siquiera con Anbu. Y el Hokage ya le había dicho que sería en solitario y sin Anbu, lo que significaba que constaría en su expediente oficial y sería de conocimiento público que había completado tal misión. No sabía si estar extasiada o aterrorizada. Yugao-san, supongo que te estarás preguntando cuáles son los objetivos de tu misión. ¿Correcto? Ay, Hokage-sama. Yugao asintió lentamente mientras hablaba, su anticipación aumentaba gradualmente cuanto más prolongaba el Hokage la conversación. Antes de exponer los objetivos de la misión, quiero que sepan que esta es de gran importancia para la aldea, así como para mí. Yugao tragó saliva visiblemente. No podía fallar en esta misión. Daría su vida por la aldea y por Sarutobi, una y otra vez. Tu misión, en primer lugar, es entrenar a Uzumaki Naruto durante el próximo mes. Esto se considerará una misión de rango S. En la segunda parte, deberás proteger a Uzumaki Naruto tanto dentro como fuera de la aldea. ¿Alguna pregunta antes de que te explique los parámetros de la misión con más detalle? Esto no era lo que esperaba. Naturalmente, no diría que no, no después del énfasis que el Sandai me había puesto en su importancia. También sabía por qué la habían seleccionado para llevar a cabo esta misión. Ya llevaba 6 años en Anbu protegiendo al niño y había desarrollado cierto vínculo con él, aunque nunca se habían visto en persona. Pero sospechaba que la razón detrás de su elección se debía más a que no le guardaba rencor. Sin mencionar que había notado similitudes entre Naruto y cierto líder de la aldea, y cuando se lo planteó, el Sandaime simplemente dijo: «¡Qué sugerencia tan ridícula!». Y aunque fuera cierta, esa información sería un secreto de rango S. No fueron las palabras que había pronunciado el Hokage las que lo delataron, sino más bien la sonrisa de 3 metros que tenía donde debería haber estado su boca. A pesar de esto, tenía sus dudas. Nunca había enseñado antes y no tenía idea de cómo hacerlo.
Además, desconocía el nivel de habilidad de Naruto y, por lo tanto, no sabía qué enseñarle. Okage-sama, ¿qué exactamente se espera que le enseñe Uzumaki-san? Lo explicaré cuando hable de los parámetros de la misión con más detalle. ¿Esa era tu única pregunta? Yugao asintió una vez más, y el Hokage sonrió. Le estaba dando tiempo de sobra para rechazar la misión, pero ella no mostró ninguna intención de negarse. Así que, para la primera parte de la misión, se espera que seas tutor de Uzumaki Naruto durante el próximo mes. Actualmente, su informe de academia indica que sus habilidades están muy por debajo del promedio en la mayoría de las artes shinobi. No ha podido aprender ningún estilo de taijutsu, su ninjutsu es inexistente y el genjutsu está completamente fuera de su alcance debido a su pésimo control del chakra. Finalmente, sus conocimientos académicos básicos son francamente pésimos. Saltó y exhaló lentamente antes de continuar. Sin embargo, posee una increíble cantidad de chakra. Y su notoria habilidad para hacer bromas y evadir capturas demuestra su aptitud para la planificación y la estrategia inmediatas. Además, anoche, como saben, irrumpió en la Torre Hokage, evadió innumerables pergaminos Anbu y escapó con uno de los tesoros mejor guardados del lugar. Lo que quizás no sepan, sin embargo, es que dominó un Kinjutsu de rango B en menos de una hora. Yugao tuvo que contener la respiración al oír la última frase. Era absolutamente increíble que una estudiante de 12 años de la academia pudiera lograr eso, especialmente una considerada la última. Ahora, Yugao-san, ¿qué te dice eso sobre los informes de la academia? Podría significar que están completamente equivocados, lo cual es muy improbable. O podría significar que la educación de Uzumaki-san estaba siendo obstaculizada intencionalmente. Saltó y asintió sombríamente ante la conclusión a la que había llegado la noche anterior. Ahora entiendo que es demasiado para que lo cubras en un mes. Así que, en lugar de trabajar en sus defectos y debilidades más evidentes, quiero que te esfuerces por darle una ventaja, como si fuera una técnica de clan. El Kinjutsu de rango B que Naruto aprendió fue el Kage Bunshin. Creo que, con cierta reflexión y consideración, el uso del Kage Bunshin, junto con su casi ilimitado suministro de chakra, podría utilizarse para crear un estilo de taijutsu único y letal. Yugao asintió, comprendiendo. Con la capacidad de chakra del rubio, usar un estilo de taijutsu Kage Bunshin altamente coordinado no solo sería plausible, sino que, con el tiempo y el esfuerzo adecuados, sería potencialmente devastador. Deberíamos intentar convertir esto en un estilo formal y grabado, Okage-sama. Eso depende principalmente de Naruto, ya que sería su propio estilo, respondió el Sandaime antes de añadir. Aunque, sería útil más adelante si eso sucediera. ¿Qué tal Nino Genjutsu? El Hokage hizo una pausa antes de responder, luciendo un poco reacio. Aunque me encantaría poder enseñarle ninjutsu al chico, creo que la mayoría estaría fuera de su alcance debido a su escaso control del chakra. Por lo tanto, creo que esa es otra cosa en la que quiero que trabajes con él. Trabaja en mejorar su control. Es muy probable que su sensei sea Ataque Kakashi. Los ojos de Yugao se abrieron ligeramente al comprender. Kakashi era reconocido por su maestría en ninjutsu, lo que lo convertía en el maestro perfecto en esa área. Pero había más que eso. El Sandaime le estaba dando a Kakashi la oportunidad de enseñarle al hijo de su sensei. Pasemos al segundo objetivo de la misión. Proteger a Uzumaki Naruto tanto dentro como fuera de la aldea. Normalmente, con Kakashi como su sensei, esto no sería necesario. Sin embargo, más tarde tengo una reunión con Naruto. Allí hablaré sobre si desea divulgar información sobre su herencia. Si se decide que la información se haga pública, Naruto se convertirá en un objetivo. Yugao estaba atónito. Iwa y Kumo eran famosos por su desprecio por el destello amarillo, y solo ellos representaban una amenaza considerable. Esto sin contar los innumerables enemigos que el Yondaime se había ganado en el submundo criminal. Sin embargo, esta es una misión independiente del entrenamiento de Naruto. Tengo otros dos candidatos en quienes confío lo suficiente para llevarla a cabo. Si aceptas esta misión, te exigiré que te comprometas a mejorar tus habilidades para poder combatir cualquier amenaza que se le presente a Naruto.
El Hokage hizo una pausa antes de mirar directamente a los ojos a Yugao. ¿Aceptas la misión de rango S de entrenar a Uzumaki Naruto? Recibirás la remuneración correspondiente durante toda la misión. Además, al ser una misión de rango S, los detalles son confidenciales para todos excepto para ti y para mí, preguntó el Sandaime, con un tono autoritario que no encajaba del todo con el anciano detrás del escritorio. Hola, Hokage-sama, respondió Yugao, un poco desconcertado por el hecho de que su mirada no se desvió ni un instante mientras ella respondía. ¿Aceptas también la misión a largo plazo de proteger a Uzumaki Naruto de cualquier daño hasta que el actual Hokage indique lo contrario? Recibirás una remuneración por una misión a largo plazo de rango S y, al completarla, aparecerá una mención especial en tu expediente. A Yugao le tomó un poco más de tiempo responderle al Hokage esta vez, pero en verdad ya había tomado una decisión. Hola, Hokage-sama. Acepto. Naruto estaba sentado frente a la oficina del Hokage, inquieto y ansioso, sin poder permanecer quieto ni un segundo. Esperaba que terminara la cita del Sandaime para poder hablar con él sobre su herencia y el Kyuubi. Todo lo que se había dicho la noche anterior solo confirmaba lo que Naruto ya había descubierto por su padre. El Sandaime insistía en que el rubio sabía que no era, en absoluto, el Kyuubi. Sin embargo, el Hokage lo había dejado confundido y preocupado por lo que sucedería en esta reunión. El anciano había pasado toda la noche anterior, pasando de lucir completamente enojado a increíblemente triste, mientras Naruto relataba los eventos de esa noche y las razones detrás de sus pensamientos en ese momento. Aunque el rubio no entendía bien por qué el Sandaime reaccionaba a su explicación de la manera en que lo hizo, esto no era lo que más lo preocupaba. Era lo que el Hokage había dicho al terminar la reunión. Fue después de que lo despidieran y le desearan buenas noches, y estaba a punto de salir de la oficina, cerrando las pesadas puertas dobles tras él al salir, cuando escuchó al Sandaime murmurar en un tono inusualmente serio. Se avecinan cambios muy esperados en esta aldea. No toleraré más la flagrante profanación de los últimos deseos de un héroe. Al principio, Naruto empezó a imaginar que el Sandaime ordenaría la ejecución del demonio. Pero tan pronto como la idea se le cruzó por la cabeza, fue aplastada por su propia fe en el anciano. En cualquier caso, era una declaración bastante siniestra que hizo que Naruto se preguntara sobre las posibilidades. Por suerte, no se quedó pensando mucho tiempo, pues sus pensamientos fueron interrumpidos por el crujido de las puertas de la oficina del Hokage. Naruto levantó la vista con curiosidad para ver a la persona con la que el Hokage había mantenido una reunión tan larga, y de inmediato se sintió atraído por el llamativo cabello morado de la mujer. Supo que era una shinobi, tanto por el itayate que llevaba alrededor del bíceps izquierdo como por la empuñadura blanca de una katana que emergía de su hombro derecho. Ella notó su mirada y le sonrió mientras caminaba, lo que hizo que Naruto se quedara atónito. Era relativamente inaudito que un ciudadano de Konoha que no conocía le sonriera al pasar. De hecho, estaba bastante seguro de que solo Iruka-sensei y el Hokage lo habían hecho antes. Estaba tan sorprendido que, para cuando logró ordenar sus pensamientos y devolverle la sonrisa, la mujer ya había pasado. Sin embargo, antes de que pudiera pensarlo, oyó una voz familiar que lo invitaba a entrar en la oficina. Se levantó y esbozó su mejor sonrisa para ocultar su leve ansiedad. Yugao no pudo evitar fruncir el ceño al ver a Naruto fuera de la oficina del Hokage. Se sorprendió tanto solo porque ella le sonrió. No estaba bien. No pudo evitar sentir una ligera punzada de culpa por no haber hecho nada más por él, sobre todo después de descubrir quiénes eran sus padres. Solo podía esperar que Kushina-sensei la perdonara. Pero Oji-san, creí que habías dicho que era un secreto. Lo mantuvimos en secreto para tu propia protección. Tu padre se había ganado muchos enemigos como Destello Amarillo, y la mayoría aún estaría dispuesta a atacarlo a través de su único hijo. Sin embargo, ahora eres un genin y estás a punto de pasar a la siguiente etapa de tu entrenamiento shinobi, donde estarás bajo la supervisión de un jonin experimentado. Esto debería disuadir a la mayoría de las posibles amenazas, explicó el Sandaime, observando atentamente la reacción de Naruto. Naruto frunció el ceño.
significaría que por fin tenía la oportunidad de obtener, al menos parcialmente, la aceptación que anhelaba desde que tenía memoria. Una gran parte de él le pedía a gritos que aceptara al Hokage en ese momento y disfrutara de la nueva aceptación. Sin embargo, una parte aún más importante tenía otra preocupación: revelar su ascendencia. No sé. Quiero decir que sí, para que la aldea me reconozca como el ninja super genial que soy. El Sandaime tuvo que contener una risita, pero no pudo evitar que una cálida sonrisa se dibujara en su rostro. Pero no sentiría que me lo he ganado. Saltó y tuvo que contener la boca al oír eso. No se esperaba eso de Naruto. Irónicamente, considerando quién era su padre y sus experiencias con el niño hasta el momento, debería haberlo pensado mejor. Naruto, te has ganado con creces el reconocimiento de Konoha. El trato que te han dado desde que naciste es inaceptable, pero has resistido todo con una sonrisa y la promesa de cambiar sus opiniones. Ni una sola vez has mostrado ira ni agresión hacia ningún ciudadano, por mucho que te hayan provocado. Por ejemplo, sé exactamente por qué llevas ese mono, Naruto. Y sabes que no es por el color. El rubio abrió la boca para argumentar que el naranja era un color genial, algo que realmente creía. Pero una mirada severa del Hokage le indicó que el anciano ya conocía la otra razón por la que Naruto usaba esa pobre excusa de traje de shinobi. Si bien nadie había sido directamente violento contra él, eso no impidió que otros lo intentaran. Los Anbu se encargaron de los estúpidos. Sin embargo, se urdió una forma más sutil de causarle daño al rubio. En lugar de atacarlo directamente, sabotearon sus posibilidades como shinobi. Los profesores de la academia perjudicaron su aprendizaje y le vendieron equipo de baja calidad a Naruto intencionalmente. Él no estaba al tanto de la mayor parte de esto, ya que era bastante discreto, por así decirlo. Un hombre, sin embargo, no era tan astuto. Se negó a darle a Naruto la ropa que quería comprar directamente, y en su lugar le entregó el mono. Quizás un shinobi extranjero te use para practicar kunai. Con esa cosa puesta no habrá dónde correr ni dónde esconderse. Le había dicho Naruto con su habitual descaro y bravuconería, negándose obstinadamente a usar otra cosa. Sería tan bueno que no necesitaría correr ni esconderme. A pesar de sus palabras, lo que el hombre dijo le dolió. Aún le dolía, pero se negaba a renunciar a demostrarle que se equivocaba. Miró de reojo al Sandaime, solo para volver a mirar al suelo en un instante. El anciano seguía observándolo con esa mirada cómplice, retándolo a discutir. No entendía cómo el Hokage lo sabía, y mucho menos cómo lo había adivinado. Pero lo sabía, y lo había hecho, y Naruto no pudo encontrar la manera de discutir con el Sandaime antes de que el anciano Hokage volviera a hablar. Además, sé que eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que toda la aldea no te concederá milagrosamente su adoración incondicional. Lo más probable es que, por así decirlo, se nivelen las reglas del juego. En lugar de que te desagraden por completo, tendrías la oportunidad de ganarte el respeto de la aldea. Naruto frunció el ceño mientras se reclinaba en su silla. No podía discutir con el Sandaime ninguno de sus puntos. Sin embargo, no se sentía muy cómodo pensando en lo que el anciano sugería. Se sentía demasiado como hacer trampa. Naruto casi suspiró de nuevo antes de darse cuenta de lo mucho que sonaría como Sasuke si lo hiciera. Finalmente, tomó una decisión. Miró directamente a los ojos del Hokage y asintió con cautela antes de hablar. De acuerdo, Oji-san, si crees que eso es lo que debo hacer, confío en ti. Le contaremos a la aldea sobre mi padre con una condición. Sarutobi no pudo evitar que la sorpresa se reflejara en su rostro cuando Naruto, una vez más, soltó algo inesperado. Inconscientemente, se sentó en el borde de su asiento mientras esperaba las condiciones de Naruto. Tienes que prometerme que me entregarás ese sombrero. Y, invítame a comer todo el ramen que pueda en Ichiraku. El Hokage instintivamente palmeó su billetera y la apretó protectoramente, antes de que una idea se formara en su mente. Pero Naruto, si te nombrara Hokage ahora, estarías demasiado ocupado haciendo papeleo aburrido para entrenar con el nuevo sensei que encontré para ti. Los ojos del rubio casi se le salieron de las órbitas ante las palabras del Sandaime. Si iba a conseguir un sensei, eso significaría jutsu.
jutsus de verdad, increíbles, como lanzar bolas de fuego o hacer que los rayos salieran disparados de sus dedos. Pero entonces se le ocurrió otra idea al recordar su visita al puesto de ramen ese mismo día. Su taijutsu era impactante, al igual que su ninjutsu en general. Sin embargo, ya se había dado cuenta de que, a pesar de sus deseos de aprender más técnicas, necesitaba conocimientos básicos sobre chakra y más práctica con sellos antes de poder empezar a aprender jutsus, e incluso así sería lento. Un sensei podría ayudarlo con las formas y katas de taijutsu, y antes de reunirse con el Hokage, ya había hablado con Iruka sobre la posibilidad de recibir clases individuales para mejorar sus conocimientos. Una vez que se equiparara a los demás niños, pudo empezar a aprender el impresionante jutsu que deseaba. Sarutobi observaba al joven shinobi que tenía delante repasar mentalmente los movimientos, aparentemente habiendo olvidado siquiera la presencia del Hokage. Naruto, obviamente, había reflexionado mucho sobre sus habilidades desde el encuentro de la noche anterior con Mizuki. El Hokage ya conocía su nuevo acuerdo con Iruka, lo cual lo sorprendió y complació a partes iguales. Y mientras observaba a Naruto contener su evidente entusiasmo ante la oportunidad de aprender un nuevo jutsu, un anhelo que Sarutobi reconocía tras haber entrenado a Jiraiya y Orochimaru, y reflexionar de verdad sobre el entrenamiento que realmente necesitaba, no pudo evitar sentirse orgulloso del progreso que mostraba el chico. Ah, pensé que te interesaría esa noticia. Tu nueva sensei te entrenará durante el próximo mes para prepararte para tu ingreso en una celda genin. El Hokage observó cómo la emoción de Naruto volvía a aumentar. Conocerás a tu nueva sensei y empezarás a trabajar con ella en 3 días, ya que necesita tiempo suficiente para prepararte un horario. ¿Ella? Preguntó Naruto, obviamente un poco molesto por no poder empezar de inmediato. Sí, Naruto, una mujer. Se llama Uzuki Yugao y es una ex agente Anbu, lo que significa que es increíblemente hábil y no debe tomarse a la ligera, ¿entiendes? El rubio asintió, ligeramente sorprendido por lo que el Hokage acababa de decirle. Bien, discutiremos los detalles de revelar tu parentesco más tarde. Te encontrarás con Yugao en el campo de entrenamiento 56 dentro de 3 días. Mientras tanto, creo que tienes una cita con cierto profesor de la academia para... Sarutobi se rió en voz alta mientras Naruto se disculpaba apresuradamente y salía corriendo de su oficina, casi aplastando a la secretaria al salir. Hokage-sama, son palabras de uno de los sapos de Jiraiya-sama. La morena se hizo a un lado cuando un pequeño sapo saltó detrás de ella y entró en la habitación. Salió, cerrando las puertas tras ella. Sarutobi volvió la mirada hacia el anfibio, indicándole que hablara. Jiraiya dice que regresa a casa para reunirse contigo personalmente. Se trata de Uzumaki Naruto. Los ojos de Sarutobi se abrieron cuando escuchó las siguientes palabras del sapo. Uzumaki Naruto, Eyuagakure. 2 días después, Naruto rió disimuladamente mientras yacía de espaldas sobre el monumento del Hokage, o más específicamente, sobre la cabeza de un tal Namikaze Minato. No era que quisiera faltar a su cita de hoy con Iruka, sino que estaba completamente seguro de que si pasaba un minuto más escuchando al Chunin con cicatrices hablar sobre la historia de las aldeas ocultas, se ahorcaría en el acto. 2 días y 3 citas habían bastado para llevar a Naruto a ese punto. Iruka lo había iniciado desde el principio del currículo de la academia y lo había hecho progresar con constancia. Estaban a mitad del primer año, y Naruto ya se había derrumbado. Había creado un clon de sombra para asistir a la lección, no sin antes dispersar violentamente a 2, quienes inicialmente se negaron rotundamente a obedecer, mientras tenía el día libre para entrenar y relajarse. Se puso de pie tranquilamente y se estiró lentamente antes de intentar decidir qué hacer a continuación. Quizás iría al campo de entrenamiento donde se suponía que debía encontrarse con su nuevo sensei, para no perderse intentando. El rubio siseó ante el dolor que le azotaba la cabeza, mientras su cerebro se llenaba de recuerdos ajenos. ¿Por qué Iruka Sensei tuvo que golpearlo en la cabeza? Solo había fingido dormirse mientras hablaba de cómo el Nidaime Mizukage luchó contra el Sandaime, y perdió porque éste usó su invocación de mono. Los ojos de Naruto se abrieron cuando se dio cuenta exactamente de dónde había venido ese recuerdo.
Naruto se quedó paralizado, conmocionado mientras las posibilidades de su nuevo descubrimiento se agolpaban en su mente. Había obtenido los recuerdos de su clon. La primera idea que le vino a la mente fue, naturalmente, el entrenamiento. Rápidamente se preguntó si no solo había adquirido los recuerdos, sino también la experiencia de los clones creados por el Kage Bunshin. ¿Funcionaría para mejorar su control de chakra? ¿Podría usarlo para mejorar el aspecto físico del entrenamiento? ¿O eran simplemente recuerdos que podía usar para estudiar, sin necesidad de estudiar personalmente? ¿Funcionaría con más de un clon a la vez? Sonrió ampliamente mientras colocaba las manos en el sello del carnero para experimentar. Kage Bunshin no, el jutsu se interrumpió cuando Naruto sintió que una mano lo agarraba de la oreja y comenzaba a arrastrarlo lejos del monumento Kage, literalmente pateando y gritando. ¡Ay! ¿Qué demonios? Gritó mientras luchaba por ver a su agresor. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios hacías enviando un Bunshin a nuestra cita, Naruto? Me prometiste que no me decepcionarías. Naruto no tenía respuesta. Iruka-sensei tenía razón. Había prometido tomarse las lecciones en serio, y había roto esa promesa. Iba en contra de todo lo que Naruto representaba. No solo había roto una promesa, sino que se la había hecho a una de las pocas personas que realmente se preocupaban por él, y Naruto lo había recompensado traicionando su confianza. El Chunin miró al rubio frente a él, con la mirada perdida en el suelo. Podía ver claramente que Naruto estaba mortificado por lo que había hecho. Iruka había formulado su acusación específicamente para lograr ese resultado. Naruto necesitaba tomárselo en serio para ser al menos un poco igual al resto de los graduados. Aún así, no pudo evitar sentirse culpable al ver al niño al que había llegado a ver como una especie de hermano menor. Suspiró en voz alta. Debía estar perdiendo su lado despiadado de shinobi después de pasar tanto tiempo en la academia. Escucha, no te preocupes. Regresaremos y revisaremos el asunto. Y si te lo terminas todo, puede que luego te lleve a casa de Ichiraku. Iruka observó cómo el chico se animaba visiblemente, antes de sonreír como si supiera algo que el Chunin desconocía. Bueno, sobre eso, Iruka-sensei. Acabo de enterarme de algo interesante sobre el Kage Bunshin. La biblioteca Shinobi de Konoha bullía de actividad. Dentro, en la sección de novatos y estudiantes de la academia, una docena de figuras naranjas borrosas rebotaban de estante en estante, recogiendo libros que parecían útiles. Una figura solitaria dirigía el verdadero ejército naranja. Ya oíste al jefe. Buscad los libros que recomendó Iruka-sensei. 3 de vosotros tomad sobre chakra, 3 sobre historia, 3 sobre habilidades shinobi básicas y el último grupo sobre estrategia y tácticas básicas. Aunque recibió una respuesta de quejas y murmullos, el clon que el Naruto original había dejado a cargo quedó impresionado con lo impresionantes que eran los clones. Si esto funcionaba tan bien como esperaba, Iruka-sensei le dijo que probablemente podría cubrir todo el currículo de la academia en solo una semana. Originalmente, iba a usar más clones, pero Iruka-sensei insistió en que usar muchos Bunshin debía tener efectos secundarios negativos, y que debería consultar al Hokage antes de usar más de la docena que tenía actualmente. A pesar de esto, el clon estaba seguro de que la cantidad que usaban en ese momento era suficiente para completar la tarea. Observó cómo los clones ocupaban las mesas de estudio de la habitación y se ponían manos a la obra, tomando cada uno un libro de la enorme pila que habían reunido. Una vez satisfecho de que los clones trabajaban como debían, se concentró en su propia pequeña pila de lectura. Aunque Naruto había relegado el ninjutsu a un segundo plano en su lista de prioridades, seguía siendo eternamente fascinante para él. Las cosas que podía lograr eran increíbles, y aunque Naruto sabía que necesitaba mejorar mucho en otras áreas antes de poder empezar a aprender jutsu, seguía sintiendo curiosidad. Así que, en cuanto creyó que Iruka-sensei no le prestaba atención, un clon fue transformado en una copia perfecta del Chunin y recibió órdenes de buscar pergaminos básicos de ninjutsu en el área reservada para los Chunin. Como resultado, este clon ahora poseía una selección de pergaminos de ninjutsu de rango C y la tarea de memorizar tantos como fuera posible para poder aprenderlos cuando estuviera listo.
El clon echó un vistazo a la pila que tenía delante y escogió un pergamino al azar. Rango C. Técnicas de Fulton. El clon frunció el ceño levemente. No era tan genial como una bola de fuego y un rayo, pero tenía que haber algo genial ahí dentro, ¿no? Iruka no pudo evitar impresionarse ante las posibilidades del Kage Bunshin que Naruto había descubierto. Era una lástima que más shinobi de Konoha no tuvieran la capacidad de chakra que Naruto poseía para poder utilizar el Kage Bunshin correctamente. Tras visitar al Hokage con Naruto para hablarle de su descubrimiento, decidieron quedarse con un máximo de una docena de clones, para gran frustración de Naruto. Pero, a cambio, Iruka había accedido a permitirle usar los clones para estudiar, mientras Naruto se concentraba en otra cosa. Los clones trabajarían de forma independiente, pero tenían órdenes de disiparse si encontraban algo que no entendían o tenían alguna pregunta. De esa forma, el original podría pedirle ayuda a Iruka. También debían disiparse periódicamente a diferentes intervalos, tanto para asegurar que no se quedarán sin chakra como para evitar que una sobrecarga de información los disipara a todos al final del día, un peligro del que el Sandaime les había advertido. Iruka y el Naruto original habían decidido que, ya que los clones estudiaban en su lugar, ambos podían dedicarse a otra cosa. Decidieron que, dado que Naruto trabajaría con un nuevo sensei al día siguiente, no trabajarían en nada que interfiriera con sus planes de taijutsu o ninjutsu. Como resultado, ambos se encontraban en el campo de entrenamiento de la academia, con la decisión de trabajar en el control del chakra. Naruto, supongo que puedes hacer el ejercicio de la hoja, rió Iruka mientras Naruto asentía indignado por lo que Iruka insinuaba. Iruka solo sonrió antes de continuar. Bueno, entonces haremos una versión simplificada de un ejercicio de entrenamiento Anbu. Naruto observó con curiosidad cómo Iruka sacaba una bolsa de pelotas de ping-pong. Ahora, lo que voy a hacer es lanzarte varias de estas bolas, y solo tienes que usar chakra para atraparlas y pegarlas. El ejercicio se vuelve cada vez más difícil cuanto más bolas lanzo. Podemos considerarlo un juego. Contar cuántas bolas puedes pegarte a la vez. Cuando consigas pegarte 5 bolas a la vez, te compraré un tazón de Ichiraku. Cuando consigas 10, te compraré otro, y así sucesivamente. Si consigues 30 para el final de la semana, te enseñaré un jutsu. ¿Entiendes lo que tienes que hacer? Naruto asintió con entusiasmo. Casi podía saborear ese ramen, sin mencionar que tenía la oportunidad de aprender un nuevo jutsu. ¿Qué tan difícil podía ser? El rubio miró a Iruka, indicando que estaba listo, y se concentró en la bola que se aproximaba, concentrando su chakra en su mano al impactarla. Sonrió ampliamente al ver que la bola no caía al suelo. ¿Ves? Fácil, ¿verdad? Levantó la otra mano y comenzó a concentrar su chakra preparándose para la segunda bola, solo para que perdiera el control de la cantidad de chakra que canalizaba para sujetar el primero, y la bola se le escapara de la mano. Consternado, olvidó por completo la segunda bola, que rebotó en su frente y cayó frente a sus pies. Sí. Definitivamente fácil. Al día siguiente, Naruto no pudo evitar sonreír mientras se dirigía al campo de entrenamiento 56. De niño, Naruto había pasado mucho tiempo explorando la aldea, por lo que sabía que los campos de entrenamiento estaban numerados. Los campos del 1 al 10 eran exclusivamente para el uso de los equipos genin, los del 11 al 20 se usaban generalmente para ninjutsu y taijutsu, así como para el combate cuerpo a cuerpo, y los del 21 al 30 para la práctica de armas. Después, los campos del 50 al 50 estaban reservados para el entrenamiento ambiental, siendo el más conocido el campo de entrenamiento 44, también conocido como el Bosque de la Muerte. Sin embargo, los 8 campos de entrenamiento restantes estaban bajo techo y custodiados por shinobi de nivel Chunin. Por ello, Naruto nunca había visto su interior, por lo que no tenía ni idea de qué esperar de su nuevo sensei. El hecho de que lo que se hacía dentro se mantuviera en secreto y bajo vigilancia significaba que iba a ser algo realmente asombroso, al menos en su opinión. Lo cual lo emocionaba enormemente por descubrir lo que aprendería. De repente, sintió una ligera punzada en el fondo de su mente al recordar el clon. La sonrisa de Naruto se ensanchó un poco.
Su clon por fin había memorizado por completo uno de los jutsus del pergamino Futon. Futon. Goku. En teoría, parecía una pasada, con la única desventaja de una secuencia de sellos un poco más larga de lo habitual. Los 3 últimos sellos se usaban para evitar que el peligroso chakra del viento dañara la boca del usuario. Sin embargo, esto era algo que Naruto podía solucionar con práctica. Lo que no era tan fácil de manejar era el hecho de que su control de chakra aún era demasiado pobre para que aprendiera cualquier jutsu de rango C. Le había preguntado a Iruka el día anterior qué nivel debería tener su control de chakra para poder aprender un jutsu de rango C correctamente. Iruka Sensei había dicho que debería ser capaz de clavar 30 bolas de forma constante antes de poder usar un jutsu de rango C a su máximo potencial. Por eso se había ofrecido a enseñarle a Naruto un jutsu si lograba llegar tan lejos antes del final de la semana. Era apenas lunes, y a medida que el rubio lograba dominar el ejercicio, había comenzado a progresar constantemente. Había logrado 7 para cuando decidieron dar por terminado el día, e Iruka Sensei le había prometido otro ejercicio de control para practicar junto con el primero, una vez que hubiera terminado su entrenamiento con Yugao. El rubio aceleró el paso al ver el campo de entrenamiento interior. Eran edificios enormes, escondidos en el lado este de Konoha, apartados del resto de la aldea. Tenían forma semicircular y el techo parecía de hierro corrugado. En resumen, eran tan imponentes como los recordaba, a pesar de ser años mayor. Disminuyó la velocidad al acercarse al número 56. Mostró al Chunin que custodiaba la única entrada del edificio el permiso rojo intenso y cruzó la puerta. Una vez dentro, el futuro genin no pudo evitar que se le escapara una exclamación de asombro ante lo que vio. El suelo estaba cubierto de un exuberante césped sintético que parecía y se sentía completamente real. Lo único que lo delataba era lo impecablemente cuidado que estaba, considerando que se trataba de un campo de entrenamiento. A su izquierda había un pequeño lago, con una pequeña cascada que bajaba por una pared rocosa que iba acumulando algas. A su derecha, el césped terminaba abruptamente a unos 20 metros, y en su lugar había un paisaje desolado decorado con varias formaciones rocosas. El niño rubio no pudo evitar silbar ante la magnitud de su entorno. Es impresionante, ¿verdad? Naruto se giró para enfrentarse a la voz, que parecía provenir de detrás de él. Solo para encontrarse con la mujer de cabello morado que había visto salir de la oficina del Hokage unos días antes. Uzuki Yugao. Un placer conocerte. Previamente. Es impresionante, ¿no? Naruto se giró para enfrentar la voz, que parecía venir de detrás de él. Solo para encontrarse con la mujer de cabello púrpura que había visto salir de la oficina del Hokage unos días antes. Uzuki Yugao. Un placer conocerte. Naruto se detuvo, jadeando levemente, mientras, inusualmente, consideraba su siguiente movimiento. Su nuevo sensei era bueno. Realmente bueno. Llevaban unos 20 minutos entrenando y no había logrado asestarle ni un solo golpe. Ella también era implacable. Lo presionaba constantemente, lo sondeaba en busca de debilidades y le obligaba a cometer errores cada vez que pasaba la ofensiva. Y ni un solo error o desliz en su defensa quedaba impune. Cada vez que presentaba una oportunidad, la aprovechaban sin piedad. Francamente, se le estaban acabando las ideas, y ya sentía la lenta fatiga. Una sensación relativamente extraña, que no había experimentado muchas veces antes. Uzuki Yugao, por otro lado, tenía una mentalidad completamente diferente. Exteriormente, la sonrisa cortés que siempre mostraba cuando no llevaba una máscara ambú se mantenía firme. Se negaba a desaparecer mientras bloqueaba con precisión un ataque descuidado tras otro de la rubia frente a ella. Era una forma maravillosamente fácil de ocultar sus emociones, ya que la sonrisa se adaptaba a la perfección a su físico y comportamiento. Con esa sonrisa, era la chica dócil, educada y amable que jamás tenía una mala palabra que decir sobre nadie que fuera constantemente subestimado por los shinobi enemigos. Después de todo, ¿cómo podría una niña inofensiva como ella ser una shinobi capaz?
Por supuesto, eso fue antes de que el enemigo se diera cuenta de que esa misma niña inocente acababa de atravesar su cavidad torácica con una katana, perforándole brutalmente un pulmón antes de dejarlo ahogarse en su propia sangre. Así que era justo decir que, a lo largo de su relativamente larga carrera, para ser shinobi, al menos, había perfeccionado esa sonrisa y la había dominado, hasta convertirla en un arma tan poderosa como su katana. Esto, por supuesto, significaba que era increíblemente buena para evitar que esa sonrisa se quebrara debido a sus emociones, sin importar cuán fuertes fueran. Y no se equivoquen, a pesar de la frustrante y plácida sonrisa que se esforzaba religiosamente por mantener mientras entrenaba con Naruto, Uzuki Yugao estaba furiosa. Tan furiosa, de hecho, que su sonrisa casi se desvaneció en más de una ocasión mientras analizaba cuidadosamente los movimientos del rubio. Era cegadoramente obvio para ella que lo habían saboteado. El taijutsu que usaba era descuidado, casi como un luchador callejero en lugar de un shinobi. Pero no se debía a que no hubiera memorizado las formas que le habían enseñado, ni a que no se hubiera esforzado lo suficiente para convertir lo aprendido en instintivo. Su instinto de combate también era acertado. Reconocía los inicios de los ataques con gran rapidez y se movía al instante para contraatacar. Solo para descubrir que no podía moverse como quería, o que su cuerpo estaba en la posición incorrecta para defenderse. Su taijutsu estaba tan destrozado como le indicaban los registros de la academia. Pero Naruto no lo había destrozado. Todas las señales estaban presentes. Podía ver dónde se habían realizado las correcciones a las formas estándar de la academia. Cosas que a Naruto le parecerían insignificantes al aprenderlas en la práctica, pero que en combate podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cosas como que su pie izquierdo estaba inclinado 10 grados más a la derecha de lo debido,